Continuamos nuestro diálogo con Aida García Naranjo. Bueno, ¿qué otras cosas quisiera usted escuchar el 28 de julio, este 28 de julio? Bueno, de las promesas que se cumplan. De las promesas que se cumplan, yo quisiera que se avance en lo que es la presentación del conjunto de los programas sociales, con una estrategia diferente. Ya, lo pero que a yo mí me me refería gustaría. A cosas concretas que usted quisiera escuchar. Los programas sociales son bien concretos. Sí, pero son a lo largo de, pero que marquen esa diferencia. Que marquen un antes y después. A mí me gustaría modificar la estrategia de lucha contra la pobreza. Radicalmente. Para mí esto marca la diferencia porque la política que ha habido como estrategia ha sido una estrategia de alivio a la pobreza. La estrategia de alivio a la pobreza tiene como enfoque, efectivamente, en primer lugar, dirigirse a los carenciados, a los que no tienen agua, no tienen luz, no tienen alimento, no tienen techo, y entonces los trata como carenciados. Y es una política compensatoria. El cambio de estrategia implica tener una estrategia de superación de la pobreza hacia su erradicación. Es absolutamente diferente y eso implica reactivar la demanda vía el empleo. En el tema de los recursos naturales, ¿plantea usted también reforma constitucional? No tengo yo una reflexión tan específica sobre el tema de las reformas constitucionales en materia de los recursos naturales. Lo que tengo claro es que indudablemente tiene que haber un nuevo diseño territorial, una nueva demarcación territorial, no en términos de límites fronterizos, obviamente, sino en términos de efectivamente zonificación, territorialización, es decir, qué es lo minero, qué es lo agrícola, qué es lo arqueológico, porque de esos conflictos sociales que hablábamos, de los 233, el 50% son entre la minería, la mina y el agro. Sí. ¿No? El gran conflicto del agua, lo que consume la mina en relación al agua y lo que genera de empleo la agricultura. Pero tanto, hay experiencias de la zonificación ecológica y económica, sí, que lo que se aprovecha es para, de alguna manera, limitar el avance de la minería y tratar de evitar que las concesiones se puedan explotar. Sí. Pero digamos, esa no es la política propuesta, ¿no? El Perú indudablemente sigue siendo un país minero con una riqueza enorme, ¿no? ¿Tiene que seguirlo siendo? El Perú, por supuesto, tiene que seguir siendo un país que a partir de estos recursos que tiene, yo considero que puede ser una gran potencia. Lo que pasa es que no podemos seguir en una política exclusivamente extractiva que daña el medio ambiente y que consume el agua, afectando a otros sectores. Entonces, indudablemente que el Perú puede y debe de vivir de recursos naturales mineros. ¿Cómo no? Por supuesto que sí. Y por lo tanto, concepciones de que hay una región que no puede ser nunca minera, no son propuestas que están dentro de nuestro plan de gobierno y no es el temperamento y no es la concepción que se tiene. Entonces, indudablemente, ¿usted se opone a la tesis Adubiri? Yo me opongo, digamos, a que se deforme la tesis Adubiri diciendo que esto es una generalización del tema de Puno. Bueno. Yo particularmente creo que el problema en Puno podría focalizarse adecuadamente si es que nosotros revisáramos el decreto 083. Bueno, ayer le cuento, ayer el señor Adubiri acá nos dijo no minería en Puno, no actividad petrolera en Puno. Claro, él ha dicho no minería. Y eso ha dicho es no negociable. Él ha dicho no minería en el sur de Puno. Eso es lo que ha dicho el señor Adubiri, pero lo que a mí me preocupa es que discutamos Adubiri y que no discutamos el tema Puno. Se lo he escuchado usted en otra declaración. Sí, efectivamente, el conflicto es Puno y no el señor Adubiri. Yo, por supuesto, ayer mi recomendación fue que el dirigente Adubiri, efectivamente, salga del canal más temprano que tarde, es lo que he señalado, póngase a derecho. He reflexionado efectivamente en relación a las autoridades, no cométase el error de Alberto Pizango, efectivamente se le debe de dar comparecencia, y me hubiese encantado que cuando lo entrevistaron temprano en la mañana, también uno de los famosos periodistas más connotados de este periodo, él dijo, ¿no? Yo quiero que se me juzgue bajo el derecho consuetudinario. Ya, ¿no? pero a mí me hubiese gustado saber a qué se quería referir. Pero hay una sensación porque tenemos que escuchar. Sí, pero hay una sensación que ha quedado y es que la justicia, cual elástico, ¿no es cierto?, cambia de posición y da privilegios a veces a quienes
no necesariamente deben tenerlos, porque ningún peruano debe tener privilegios frente a la justicia. Indudablemente que sí, pero la democracia... Aquí hay una sensación que el señor Dubiri ha burlado a la justicia, ha conseguido lo que ha querido mediante el chantaje y ahora puede estar tranquilo. Yo creo más bien que la justicia ha sido responsable en este caso, porque lamentablemente Bagua nos demuestra que primero se puso por delante una matanza que no se debió haber producido, ni de policías, ni de pueblos amazónicos, y luego se derogaron los decretos. Ya, pero usted Tía María nos da un ejemplo pésimo. Perfecto, pero ¿no le queda la impresión de que se ha quedado como precedente, que ahora cualquiera que esté perseguido por la justicia entra a cualquier sitio, se atrinchera y de ahí llama a un levantamiento y con eso cambia las reglas de la justicia? Yo creo que eso no puede quedar como precedente y hay una justicia para todos. Sin embargo, en esa justicia para todos tiene que haber un nivel de democracia y para mí la democracia empieza por escuchar. A mí me hubiese gustado saber... el señor Adubiri, en qué basamento del derecho constitucionario se amparaba él para esta actitud, pero primero había que escucharlo, para decirle no corresponde, no es así, no se debe hacer. La pregunta que uno se hace es, y por eso conversábamos fuera de cámaras, que una cosa es con guitarra y otra es con cajón. Indudablemente. ¿Qué hubiera pasado si una persona que se atrinchera, hubiera estado no en el lado de las comunidades, sino en otro lado opositor a ustedes? ¿Qué hubieran dicho frente a una actitud laxa de la justicia que le envía a un fiscal a domicilio? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. Difícil contestar, ¿no? No estamos en ese caso, no estamos en esa circunstancia. Pero podríamos estarlo porque hemos sentado un precedente nefasto. Yo no creo que ese sea el balance que tenga el juez San Martín y las autoridades de Puno. No lo creo sinceramente. Porque dígame usted... Queda las salidas tienen que ser políticas, las salidas no pueden ser militarizadas, las salidas no pueden ser a violencia, porque si no se hubiese producido el hecho legal de flexibilización legal que se ha producido indudablemente, el acto hubiese sido la fuerza. Ese acto de fuerza efectivamente nos iba a traer como contrapartida un acto de fuerza mayor y por supuesto el Estado se tenía que sobreponer en tanto tiene el monopolio del derecho de la fuerza. Muy bien, pero no vamos a udividizar la conversación. Por supuesto. Y entonces, me parece muy bien. Y solamente entonces cerremos eso diciendo, volvamos a la necesidad de resolver el tema de Puno, hay que territorializar y hay que saber que ese decreto es inconstitucional. Es decir, está claro que la Constitución no permite que se vendan territorios o que se liciten o que se entreguen o que se concesionen a empresas extranjeras en zonas de fronteras y además uranio en un territorio agrícola, efectivamente pues es un conflicto de contaminación y de gravedad muy significativo. Entonces el origen del problema está ahí, no en Adubiri. Tema a discutir ampliamente y con más elementos de juicio. Por supuesto que sí. Pero yo quisiera preguntarle por lo siguiente. Juan Sepúlveda ha dicho que el papel de los voceros en Gana Perú debe limitarse, porque algunas declaraciones solo causan confusión. Y Carlos Brus ha dicho, la izquierda radical, oposición moderada. ¿Qué cosa prima en Gana Perú? Porque un equilibrio entre las dos